promoción literaria es muy gratificante que la gente se mueva para leer un libro, para saber de un libro y no solamente para ver la televisión y otros socios que también existen. Soy Miguel Ángel Ambrosio, vengo aquí en representación de Ediciones Atlantis a presentaros La sonrisa de la Magdalena de Óscar de Acuña, que está aquí conmigo, el autor. Son unos tiempos complicados para la literatura. La crisis que se está produciendo en términos globales también se está siendo muy fuerte en el mundo editorial. Por ello habría que aplaudir casi cada día que un autor novel encima, consigue sacar un manuscrito, consigue que se convierta en papel. Digo en papel porque cuando se convierte en, no sé cómo se llama eso, que se ve en las pantallas táctiles y demás, siguen siendo libros, como no, pero no llega a ser lo que supone un libro auténtico. Por ello, sinceramente, es de mucho mérito que Ediciones Atlantis y Óscar se hayan unido para este proyecto, que es La sonrisa de la Magdalena. Yo no os voy a explicar, simplemente vengo a presentaros a Óscar, que ya le conocéis, supongo, y no os voy a explicar de qué va esta novela, eso es cosa del autor, os quiera contar lo que os quiera contar y lo que no, lo tendréis que leer, como tiene que ser. Simplemente explicaros por qué Ediciones Atlantis ha apostado por esta novela. Una buena novela tiene que tener dos aspectos fundamentales: estar bien escrita y ser una buena historia. Con eso, gustos, cada uno tendrá el suyo, con eso ya tenemos una buena novela. Pero no es tan sencillo. En este caso, Óscar lo ha conseguido, hablando de la historia, porque consigue enganchar al lector con unos personajes cuya profundidad, digamos, psicológica, se va mostrando al cabo de las páginas, con el paso de las páginas. Conocemos a ciertos personajes y poco a poco, de lo que nos va mostrando él, vamos queriendo saber más. Yo digo que vamos queriendo saber más porque tengo la desgracia de que no me he podido terminar la novela. Circunstancias que no vamos a hablar ahora, pero personales. Pero tengo ganas de saber más de esos personajes. ¿Y por qué? Porque eso consigue que esa psicología interna vaya macerando, digamos, dentro de la psicología del lector, y también las acciones que se producen. Vosotros vais a disfrutar de unos parajes diversos, de un viaje, que ya os contará más Óscar, en el que suceden cosas, que esa es la parte de la historia. Luego la parte de está bien escrita. ¿Por qué está bien escrita? Fundamental, porque es lector. Puede parecer absurdo, pero un buen escritor, si no es lector, para mí nunca será un buen escritor. Lo primero que tenemos que aprender es a leer, a disfrutar de la lectura, a pasarnos muchas horas en vez de viendo Gran Hermano o un partido de fútbol, que tampoco está mal, pero también muchas horas leyendo. Con eso cogemos un bagaje cultural, un bagaje literario, que es gracias a lo cual, cuando te lanzas a un proyecto como es escribir una novela, consigues de verdad que se note, se aprecie que eres un escritor. Y eso, Óscar, desde la primera página prácticamente se nota su gusto por la literatura, se nota su gusto por la música, se nota su gusto por mostrar paisaje, sin ser un paisajista. Hay grandes autores que son paisajistas y hay grandes autores que muestran el paisaje como parte de esa acción y como parte de ese contenido, de esa historia que vamos leyendo poco a poco. Esas son las principales razones por las que Ediciones Atlantis ha apostado por esta novela en estos tiempos, que repito, son unos tiempos muy complicados y muy difíciles. Yo no os voy a contar nada de la novela y simplemente, antes de dar paso a Óscar, quiero dar paso a Jesús Vera, locutor, amigo de Óscar, y que sí ha tenido la fortuna de leerse entera la novela y que ha venido aquí con nosotros para mostrarnos sus impresiones. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Voy a ser corto, porque pienso que quien debe realmente explicaros cómo es La sonrisa de la Magdalena es Óscar. Os diré que la leí hace poco menos de un año y que para mí fue iniciar un viaje increíble, tan increíble que me la leí en una noche, y cuando llamé a Óscar le dije: quiero la segunda parte y la quiero ya. No puedo decir mucho más. Te paso a ti los trastos. Con vosotros, Óscar, que es el verdadero protagonista aquí. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a todos por venir. Sinceramente, sobre todo a algunos que sé que habéis tenido que hacer un gran esfuerzo por estar aquí. Y os voy a contar un poquito, más que nada lo voy a leer, porque si lo tengo que decir de memoria, seguro que voy a toda velocidad y no os vais a enterar de nada. Entonces, por eso me lo he traído escrito, para ir más despacito. Un poquito cómo surge la novela, el origen de la novela.
Yo solamente os puedo contar mi propia experiencia. Me imagino que cada autor tiene sus propios mecanismos. La idea surgió, en concreto, una noche, la de fin de año de 1999, la famosa noche del milenio, sentados, Lu, mi mujer y yo, en la playa de Isla Cristina, en Huelva. Recuerdo que todo lo más que pudimos conseguir para cenar fue un poco de jamón de la zona, que era exquisito, una bandeja de pasteles y una botella de cava, porque ningún restaurante nos daba de cenar. Nos sorprendieron, había cotillones para después de la cena, pero ni siquiera en el hotel en el que estábamos alojados nos daban cena. Bueno, se nos ocurrió sentarnos en la arena de la playa, festejar el fin del milenio a nuestra manera, oyendo las campanadas que venían desde el pueblo, que estaba a unos 2,5 kilómetros más o menos de donde está el hotel. Y hay un pequeño pasaje que describo en la novela en el que cito que hay dos lunas en ese momento en el ambiente, la que está en el cielo colgada y la que se está reflejando en las aguas. Bueno, ese fue el momento que vivimos y que de alguna manera estimuló nuestra fantasía también. Ahí nace un poco la idea de crear una novela, de empezar a hablar pues, de recuerdos de personas que han pasado por nuestra vida, que están presentes, de cómo va cambiando nuestro punto de vista con respecto a ellos conforme va pasando el tiempo. Luego el proyecto se quedó abandonado. Necesité 7 años para decidir a empezar a construir ya el relato. Y bueno, pues tuve que recurrir a fotos antiguas, facturas de restaurantes, folletos y sobre todo recuerdos de lugares y personajes que han compartido momentos de mi vida. Sucedió lo que siempre, cuando empiezas a escribir, pues puertos que no estaban anotados en la carta de navegación, tripulantes que no figuraban en la nómina inicial y hasta polizontes se colaron entre las líneas del cuaderno de apuntes. Tuve que revisitar también muchos lugares y mantener largas charlas con desconocidos, hoy amigos, gracias a Dios, de quienes tuve que abusar de su tiempo pues, para obtener esa información que, como digo yo, solamente la gente que ha sabido apreciar el paso del tiempo sobre la piedra te puede dar. Decidí empezar a teclear las primeras páginas en el 2006 ya. Y durante 5 años La sonrisa de la Madalena se convirtió en mi refugio privado, sobre todo durante los 3 últimos, porque fueron, y esto lo digo con sinceridad, los más convulsos de mi vida. En ellos perdí a 2 de los seres que mayor huella han dejado en mi corazón. Y pese a todo, a día de hoy no cambiaría los malos momentos, los guantazos que me dio la vida en aquel momento, no la cambiaría pues por toda la ilusión que me produjo y todo el buen sabor que me dejó las horas que pasé escribiendo la sonrisa de la Madalena. Confío en que la experiencia me haya servido de aprendizaje. Seguramente nunca escribiré nada peor, también es verdad. Pero os garantizo que tampoco en ningún proyecto me dejará el dulce sabor que me dejaron aquellos momentos. Bueno, en enero de 2011 ya tecleé la última letra, creyendo que la aventura pues ya había terminado, ignorante de mí, pero no había hecho más que comenzar. Decidí colgar la novela en Internet y desde ese momento pues, ha sido y sigue siendo la compañía de muchísimos amigos lo que me ha permitido seguir navegando en estos mares de fantasía. He tenido que releer muchos de los pasajes que escribí para contestar a los correos que he ido recibiendo, preguntar su opinión a los propios personajes de la novela, volver a revivir escenas desde puntos de vista diferentes. Todas esas aportaciones y opiniones han motivado que hoy La sonrisa de la Madalena pues, vea por fin la luz en papel, como veis aquí. También quiero agradecer a todo el equipo de Ediciones Atlantis, que lo representa hoy aquí Miguel Ángel, el esfuerzo y las horas que han dedicado a este proyecto, porque sin su ayuda, pues indudablemente esto no hubiese tenido lugar. Bueno, os voy a hablar un poquito de lo que es la novela, el argumento, la estructura. La novela yo la concibo como un viaje por partida triple. La acción de la novela comienza cuando Palas, el protagonista, viaja al pueblo de donde es originaria su familia tras recibir inesperadamente la noticia del fallecimiento de su padre. Allí le entregan una carta que es la que le va a conducir a unas memorias que su padre le escribió antes de morir. El perfil de Palas, el protagonista, es el... No sé si a veces me acerco demasiado al micrófono, otras me alejo. No, le debo estar volviendo loco al... Digo, bueno, el perfil de Palas, el protagonista,
es el de un hombre acomodado, en torno a los 41 años, heredero de un próspero negocio que fundó su padre y que le permite vivir con muy poco esfuerzo, disfrutando de los placeres de la vida. El típico solterón, mujeriego, con pocas ganas de adquirir ningún tipo de compromiso que limite sus libertades, un vividor, vaya. La relación que mantuvo con su padre siempre fue muy distante, fría. Palas no se cría en un entorno familiar tradicional. La ausencia de su madre, fallecida en el parto, y el carácter especial de Víctor, el padre, un hombre aparentemente de escasos sentimientos, calculador y poco dado al contacto paternal, marca negativamente la relación. Volviendo a esas memorias, en ellas Víctor, el padre de Palas, a lo largo de la novela le va contando por capítulos que en varias ocasiones Palas tiene que descubrir dónde están, porque tampoco se lo ha puesto fácil, diferentes aspectos de su vida, que son totalmente desconocidos para él. Y a través de ellas, de las memorias, se va manifestando una doble vida, una personalidad absolutamente diferente. En esas memorias, Víctor le invita a viajar hasta distintos lugares de nuestra geografía para conocer a personas que fueron determinantes en su vida. Amistades, antiguos amores, etc. Y van aflorando en el pasado de la vida de Víctor sentimientos, pasiones y comportamientos que a Palas, el protagonista, le sorprenden. Realmente, para mí, os diré que el personaje clave de esta novela es Víctor, es la personalidad más interesante por los múltiples perfiles que nos presenta. Hablaba al principio de que en la novela se producen 3 viajes. El primero es el que va hilando la acción, el físico, el que Palas va realizando para seguir el guión de esas memorias por muchos lugares: Huelva, Girona, Santander, Peñíscola, Barcelona, Águilas, muchísimos más. El segundo viaje es el que se va plasmando a través de la personalidad de Víctor. Un hombre realmente complejo, revestido para algunos con una coraza que para resultar inmune a los sentimientos, pero en cuyo pasado vamos descubriendo un hombre dominado por las emociones, las pasiones, el amor, la amistad, y esa es precisamente la espoleta que empuja a Palas a seguir adelante. ¿Quién era su padre realmente? Empieza a darse cuenta de que se está encontrando ante un hombre totalmente diferente de lo que él había vivido. Él conoció a un perfil, a un Víctor. Las memorias le van mostrando a un personaje totalmente distinto y, curiosamente, las personas con las que habla cuando viaja para conocer a esos amigos de su padre le hablan de otra persona también totalmente diferente. ¿Dónde está la verdad? ¿Cuándo terminamos por conocer realmente a alguien? Esa viene a ser la paradoja que refleja la novela. Muchas veces, y esto ocurre muy a menudo, personas muy cercanas a nosotros, de las que creemos saberlo todo, son auténticos desconocidos. Es una ironía más de la vida. Como irónico también es el propio título de la novela. Muchos me han preguntado a ver por qué la sonrisa de la Magdalena, cuando resulta que no se habla para nada de esta figura de María Magdalena, no sale en absoluto. He aprovechado precisamente la ironía que encierra esta figura de esta mujer, de la que todo el mundo parece saber todo, que ha inspirado y sigue inspirando tantas obras, artículos, programas de televisión, etcétera, y hacer un paralelismo, un símil con el personaje de Víctor, ese hombre en torno a cuya identidad va girando el argumento. Todos parecen conocer su verdad sobre él, pero curiosamente cada una de estas verdades es diferente. El título está sacado de un pasaje en el que Palas, visitando a un antiguo amigo de su padre, convertido en sacerdote, la acción además transcurre aquí, en San Sebastián, en la iglesia de los franciscanos del Paseo Duque de Mandas. En un momento determinado, él cree apreciar en una figura hierática de piedra que representa la imagen de la Magdalena una sonrisa. Utilicé ese pasaje para dar el título a la novela porque ese pasaje lo viví yo realmente. Cuando quise hacer una localización de la escena para escribir el pasaje, bueno, pues nos ocurre lo que siempre, conocemos mejor lo de fuera que lo de casa. Esa iglesia de los capuchinos no había entrado en mi vida. Entré allí, tengo que agradecerles que me atendieron muy bien, me estuvieron enseñando pues lo que son los frescos, los diferentes retablos, las vidrieras. Y antes de marchar, unos instantes antes de marcharme, uno de los curas que había estado presentándome en la iglesia se fue a apagar la luz, me dejó solo, me giré, me di media vuelta y a mi mano izquierda recuerdo que es donde está la figura, es una figura que representa a la María Magdalena. Os juro que creí verla sonreír. No sé si fue mi fantasía o no, pero a mí me sonrió. Y en ese momento ya decidí que el título de la novela iba a ser La sonrisa de la Magdalena, así de sencillo. Bueno, y el tercer viaje
como os he dicho al principio, y este es el más importante, es un viaje sin retorno. Es el que se produce en el interior de Palas, el protagonista, motivado por ese cúmulo de experiencias que le van aportando, por una parte, las memorias, esa personalidad desconocida de su padre, por otra, los personajes que va conociendo, lo que le cuentan y sobre su misma vida, pero sobre todo por una mujer que se cruza en su camino. Y las conclusiones que él mismo va sacando de todo ello le empujan a tomar decisiones que le alejan de la posición acomodada en la que está acostumbrado a vivir y también a conocer lo que es el amor, el valor de la amistad y la solidaridad. Bueno, ya os he hablado de los dos personajes principales, que son Palas y Víctor, padre e hijo, en torno a los que va girando todo el argumento de la novela, pero hay muchos más, algunos son muy peculiares. Os los voy a citar brevemente porque preferiría que los vayáis descubriendo vosotros, si leéis la novela, porque os van a entusiasmar. Por un lado está Juan Carlos, es uno de los mejores amigos de Palas, un hombre inteligente, extremadamente inteligente, agudo, también es un bon vivant, un bebedor empedernido, pero al que nunca veremos ebrio, una persona que destaca por su aspecto desaliñado, pero que resulta brillante, tanto en su trabajo como en sus reflexiones. Curiosamente, descubriremos en él que también es un hombre que vive con una máscara para ocultar un triste pasado. Es muy habitual. Os caerá bien Juan Carlos cuando leáis la novela. Es un buen tipo, de los que se agradece que aparezcan en escena. Alba, ¿qué decir de ella? Es la mujer que se incorpora a la vida de Palas. Médico, cooperante en una ONG, sobre todo un amante de la vida. Ella quizás sea la catalizadora del cambio que se produce en el interior del protagonista. Un personaje al que os enamorará. Yo la verdad es que sigo enamorado de ella todavía. Mira, otra mujer, el antiguo y quizás el auténtico amor de Víctor. Está presente en diferentes fases de su vida, desde su juventud hasta su funeral. Antonio, el amigo de la infancia también de Víctor, del padre del protagonista, ya desde el pueblo de donde eran originarios, se convierte en su compañero de trabajo, aquí ya en Donosti, después en su socio. Un hombre sencillo, un aprendiz de la vida que consigue encontrar la felicidad en los pequeños placeres cotidianos. Juan Francisco, Juanito, Fran, tiene muchos nombres, sobrino de Víctor, todo un personaje, con nombres tan cambiantes como sus múltiples profesiones. Un soñador que va por la vida intentando construir su propio destino mientras éste no deja de prepararle sorpresas. Marta, la mujer de Juan Francisco y por la que Víctor sintió una poderosa atracción sexual. A ella prefiero que la descubráis en la novela porque, bueno, sí, todos sois mayores de edad aquí, pero hay algunos pasajes un poco escabrosos. Bueno, y hay muchísimos personajes más, pues Morse y Camila, que son hermanos de Víctor, el padre del protagonista, Nieves, una buena amiga de Palas y con la que el irrefrenable Juan Carlos, su amigo, siempre lo intenta, Sebastián, Yura, el amor de Antonio, Eusebio, el cura y un largo etcétera de secundarios. Y he dejado para el final al más peculiar de todos, porque sé que muchas personas que ya han leído la novela le tienen un cariño especial. Telesio. Telesio es un perro callejero, un perro feo, un perro de estos que cuando los vemos por la calle solemos decir que es un cruce entre ratonero y Renault 5, mal hecho. Un perro con la sonrisa desabrochada, como cito en la novela, porque incluso con la boca cerrada le siguen asomando unos dientes que no parecen encajar en su mandíbula, confiriéndole una expresión mordaz. Telesio es un animal con el que Palas se cruza en su primer viaje hacia Andalucía y termina adoptándolo, aunque la verdad no se sabe quién adopta a quién, porque diríamos que es el propio perro el que le impone su presencia. Y en un momento determinado Palas empieza a escuchar una voz que parece provenir del animal, una especie de voz de la conciencia que en ocasiones le sermonea, le hace plantearse dudas, reflexiones, una voz mordaz como su expresión, pero que siempre provoca una reacción en el protagonista. No sé si alguna vez habéis tenido la oportunidad de cruzaros con un animal de este tipo. Yo sí. Y no fue mi fantasía. Los perros no hablan, indudablemente, eso lo vemos todos, pero sí saben comunicarse y expresarnos muchas veces sensaciones, sentimientos, incluso más que las personas. Yo tuve la suerte de conocer a un animal así. De hecho, Telesio está inspirado en un animal real, en una perra. En la vida real fue una perra, no un perro. Físicamente es tal cual está descrita en la novela, solamente que macho. Y nunca olvidaré su mirada y todo lo que era capaz de expresar en ella. Bueno, el público al que va dirigida la novela, diríamos que es un público, al público en general. La novela habla de la vida, de las diferentes maneras de verla, de vivirla, de entenderla. En ella encontraréis situaciones cotidianas que podríamos localizar en cualquier familia,
La ficción nunca supera la realidad, por sorprendente que nos parezca. Encontraréis situaciones que os resultarán familiares, opiniones con las que os sentiréis identificados. Yo creo que cada lector puede encontrar su propio hueco dentro de la galería de personajes que se presentan. Quizás sea ese el atractivo de la novela. Personajes y situaciones que nos van a recordar a algún conocido, a nosotros mismos en algún momento determinado de nuestra vida, y que van a conseguir que os involucréis dentro del relato pasando unas horas agradables leyéndola. Y a veces también reflexionando sobre algunos hechos y opiniones que aparecen. Con algunos estaréis de acuerdo, con otros no, como pasa siempre. A los niños, de momento, les pasáis cualquier otro tipo de libro. Hombre, no es que esto sea tipo 50 sombras de Grey o algo así, pero sí es cierto que hay algunos pasajes en los que tienen pues una buena carga erótica. Por último, os diría que tampoco no es una lectura para adolescentes, al menos yo no la considero así, por los hechos y por las situaciones que aparecen. Es una novela para aquellos que ya han conocido las diferentes caras que a veces nos presenta la vida y lo difícil que en ocasiones resulta tomar ciertas decisiones. Por último, añadiría una conclusión que se va presentando a lo largo de toda la obra. Nunca juzguéis. La realidad tiene 1000 caras y cada uno de nosotros solo somos capaces, en la mayoría de las ocasiones, de acertar a ver unas cuantas partes de esa realidad, nunca la realidad completa, porque quizás no exista. Yo he querido extraer 3 frases, un poquito a modo de juego, para que comprobéis la paradoja que encierran algunas de ellas. Hay una frase que es muy bonita, que es preciosa, que dice: el artista es un ingeniero del alma humana. Es una frase que parece que está dicha por alguien del Renacimiento, pues un Leonardo, un filósofo, un artista. Bueno, pues es una frase de Joseph Stalin. Otra frase, en cambio, que dice: me apoderaré del destino agarrándolo por el cuello. No me dominará. Esta frase es más propia de algún líder, de esos que terminan dejando las páginas de la historia llenas de sangre, ¿verdad? Bueno, pues es una frase de Beethoven. Y la que más me ha revuelto siempre las entrañas, por paradójica, es esta, que dice: quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. Esta es una frase que podríamos atribuirla a uno de 3 personajes: Gandhi, Luther King o Mandela. ¿Quién creéis que la profirió? Adolfo Hitler, en efecto. Paradójico, ¿verdad? Bueno, me han preguntado también en algunas ocasiones qué autores de los que he leído me han influenciado o me han podido influenciar a la hora de escribir la novela. Bueno, si habéis leído o si habéis tenido la oportunidad de leer en Internet o echarle un vistazo a los ejemplares, habréis visto que en la pequeña biografía que viene en la cubierta se me define como un lector infatigable, y es cierto. Yo me leo hasta los panfletos publicitarios. Debo ser de los pocos ya. Los menús de los restaurantes, por la parte izquierda y por la parte derecha, también es verdad. La prensa, los suplementos, todo aquello que contenga palabra escrita, lo devoro. Siempre tengo 1 o 2 novelas leyendo simultáneamente, de cualquier clase, de cualquier tipo. De todos aprendo, y espero seguir aprendiendo, hasta del Ulises de Dios. Autores que me han influenciado, pues entre mis autores que yo puedo admirar, sería muy largo hablar, la lista sería enorme, pero pues, os puedo citar a Javier Marías, Antonio Muñoz Modina, Javier Sánchez Adalid, o el más mediático Pérez Reverte, clásicos como Baroja, Cela, el propio Cervantes, poetas como Lorca, Machado, latinoamericanos, los típicos, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, Borges, y ya hablando de extranjeros, pues Graham Greene, Eco, sobre todo Humberto Eco. Ese lo tengo siempre en la mesilla. Siempre hay alguna frase de Eco que me hace falta a la noche. Stephen King, de quien me entusiasma el retrato psicológico que siempre hace de cada uno de sus personajes. Los guiones, bueno, pienso que ni a él mismo le interesan. Verne, que desde niño me enseñó a soñar. Kafka o Poe, que en más de una ocasión me han quitado el sueño. Stephenson, Wilde y tantos que, bueno, podría estar horas hablando. Simplemente añadiros ya que leer es viajar, soñar, aprender, pero sobre todo disfrutar. Es el requisito imprescindible en toda obra escrita. Interactuar con el texto, con sus personajes,
formar parte de esa aventura que cada autor nos regala, enamorarse, escandalizarse, pero eso, disfrutar. Y nada más, no tengo nada más por añadir. Reiteraros el agradecimiento por estar aquí a todos. Miguel Ángel, si quieres añadir alguna cosa. Primero, si alguien quiere hacer alguna pregunta, es el momento para hacerla. Vamos a ver, los pies sobre la tierra y más. Por supuesto. Sí, por supuesto. Sobre todo hoy en día, en los tiempos en los que estamos viviendo, tenemos que tener no los pies, las manos, la cabeza, todo sobre la tierra, porque, bueno, no hace falta que os hable de la situación, la conocemos todos. Pero las 24 horas del día no son para tener los pies sobre la tierra. Tenemos que dejar un hueco en nuestra vida para imaginar, para soñar, para la fantasía, para creer que algún día todo esto puede ser mejor. Si no, pienso que nada de lo que hacemos tendría sentido. Si nos ciñéramos simplemente a la triste realidad, a la dura realidad cotidiana, yo pienso que habría un porcentaje de suicidios elevadísimo en el mundo. La fantasía es imprescindible para vivir. No podemos vivir dentro de la fantasía, por desgracia, pero sí necesitamos guardar espacios en nuestro cada día para poder fantasear con nosotros, con nuestros amigos, con lo que sea. No sé si te he contestado. Yo una cosa que sí os quiero pedir, como lectores que vais a ser, es algo que agradecemos siempre los autores: sinceridad. Sinceridad a la hora, una vez que se lea. No hay nada más agradable que alguien te llame, te diga vamos a tomar un café y te cuente lo que piensa. Si lo que piensas es maravilloso, es precioso, te va a emocionar. Si con lo que te cuenta no es tan precioso y tan maravilloso, te va a enseñar. Nosotros, una vez que Óscar ha lanzado esta novela, ya no es suya. Esta novela no es suya, esta novela es de quien la lea. Y quien la lee tiene todo el derecho, quien la lee, no se la baje, esto no está en internet, quien la lee tiene todo el derecho a decirle al autor lo que piense, con todo el respeto. Pero eso lo agradecemos mucho, porque no sé si va a haber esa segunda parte que he oído por ahí o no, no tengo ni idea, no hemos tenido tiempo de hablarlo. Esa segunda parte, otro relato, otra historia, otra novela, será suya independientemente de lo que le digáis. Eso está claro, porque para eso es su personalidad. Pero sin duda lo que le digáis entra. Tanto como para apoyarle, como para decirle mi camino sí sigue siendo este, a pesar de... Porque a mí me gusta lo que escribo, a pesar de que pueda no gustar. Sí guste, no guste, pero recibirlo eso es maravilloso. Más si la crítica o la reseña personal es buena, que yo estoy convencido de que va a ser buena y lo va a agradecer mucho. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Se merece esa respuesta. Y se merece esa respuesta, eso es. Sí, sí, sí. Sí, bueno, de hecho también os diré que hay un blog de La Sonrisa de la Madalena en el que todo el mundo puede escribir el comentario que le dé la gana. Ningún comentario, nunca censuro ningún comentario de ningún tipo. Algunos ya me conocen de la red, de páginas literarias en las que publico algunos artículos. He solido recibir a veces duros varapalos y no los he borrado, al contrario, ahí siguen estando. Porque precisamente de esas críticas, como decía Miguel Ángel, es de las que aprendes. Gracias a esas críticas es a las que evolucionas. A mí el típico comentario de sí, muy bonito, me ha encantado, no me sirve de nada. Y otra cosa, llegamos a la época navideña
Y siempre eso, con la honestidad. Yo recomiendo muchos libros, o sea, como me recomiendan a mí. Lo que no voy a hacer en mi vida es recomendar un libro que no me guste, porque lo que estaría haciendo es faltarme a mí mismo y a los demás. Si os gusta, si lo disfrutáis, recomendadla, regaladla, decirle a la gente, oye, aquí tenéis esto. Lo mismo que yo ahora estoy leyendo a Murakami y os lo puedo recomendar. Aquí tenéis esto. Anímate a leerlo. Porque así, este es un mundo muy complicado, el mundo literario. Estamos hablando de un autor Nobel y es un mundo difícil, ya lo sabemos. Pero son pequeñas piedras las que se van haciendo para construir algo. Esas pequeñas piedras, Óscar, pues ha creado el cimiento. Más si puedes hacer, evidentemente, pero al final lo hacen los lectores, y los lectores que disfruten con esta novela, que yo espero de verdad que vayáis a disfrutar, y estoy convencido de que la mayoría de vosotros, y ojalá todos, disfrutéis. Y si quieres decir algo más. No se me ocurre nada más. Si alguien tiene alguna otra pregunta o curiosidad, si queréis preguntar algo que... Sí, ya te digo, está a tu disposición, aparte de que ahora que nos conocemos personalmente, pero está a disposición del que quiera ese blog que he abierto específico para la sonrisa de la Madalena, específico para que la gente deje allí sus opiniones. E insisto, podéis ir duros, no se va a censurar nada. Es decir, se van a... Duros tampoco, respetuosos. O sea, tampoco nos pasemos. Bueno, ahora, como no puede haber violencia a través de Internet, pues me puedo permitir el lujo de decir que pueden ser duros. Pero que no voy a borrar ningún comentario, eso es evidente. Eso está muy bien. Todos van a quedar ahí, los buenos, los malos...